Así que hoy el sermón habla de nobleza y no puede ser de otra manera. Vamos a hablar precisamente de, yo creo que el inicio de la nobleza dentro de la Escritura y dentro de la palabra. Con lo cual vamos a hablar de Samuel, Saúl y David. Y yo sé que es un tópico que durante un tiempo estuvimos tratando bastante en nuestra iglesia. Hemos visto la vida de David y Salomón en Pico y Pala, no sé si os acordáis, aunque de alguna forma sentía que a lo mejor sería bueno, ahora como cursito de verano, recordar todo esto, porque dentro de nosotros siempre aparece un Samuel, un Saúl y un David. Y muchos me diréis, no, pastor, yo Saúl no. Pues eso es el quid de la cuestión, que aunque a veces no nos demos cuenta, aparece el Saúl. Hoy vamos a verlo un poquito. Os recomiendo ahí en la librería un libro maravilloso que se llama El perfil de tres monarcas, que habla precisamente de Saúl, David y Salomón, altamente recomendable, porque digo lo mismo, yo como bien llamado soy David, pero descubrí que había un Saúl en mí y descubrí que había que tratar con él gracias a ese libro, y os lo recomiendo grandemente. Si no lo tenéis lo podéis encargar, y si no quedan se puede encargar, pero es altamente recomendable. De todas formas, estamos ubicados para que te lo puedas repasar en casa. Todos tenemos Biblia en casa, ¿verdad? Pues después de que se comparte el sermón, te recomiendo que le des una leída, que le des una pensada, que te vayas al canal de YouTube, que puedas escuchar la palabra otra vez y con la escritura tranquilamente meditar sobre ello, porque yo sé que Dios te va a hablar. Amén. Todo lo que compartimos es parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, es algo que te digo, mi hermano, que tiene autoridad porque lo estamos viviendo, porque lo estamos venciendo y porque lo estamos batallando. Amén. Y si no fuera así, no tendría autoridad, sería vana palabrería. Pero te digo que Dios ha cambiado el curso en nuestras vidas. Yo siento, y mi esposa siente igual conmigo, que el Señor nos ha cambiado el curso, nos ha cambiado el ritmo, nos ha cambiado el tiempo, y vamos a entrar juntos. Es decir, esto no se trata simplemente de que entremos mi esposa y yo, sino que entremos como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. Amén. Y es algo que además os digo, cuando tengo la oportunidad de salir fuera, créeme que ya no se trata de denominaciones, se trata de personas que están teniendo encuentros personales con el Señor. Y eso es lo que está haciendo la diferencia en muchos países, en muchos lugares, y hay sitios que de verdad te sorprenden, pero la base es Cristo y el encuentro personal es con Cristo. Y cuando te encuentras con Cristo, tu ser es renovado, el Espíritu Santo te cambia, te transforma, te renueva y te hace un ser nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y eso es el mayor misterio, eso es el mayor mensaje, y nada se compara a ese amor y a esa infinita misericordia y esa gracia que Dios tiene con nosotros. Pero estamos en el libro de Samuel, y para los eruditos y los que aman este tipo de detalles, de Primera de Samuel 1 al 8 hablamos de la historia y el nacimiento y el ministerio de Samuel. En esos primeros capítulos tenemos cómo nace Samuel, cuál es su origen, cuál es su inicio. Del 9 al 15 tenemos la ascensión y caída de Saúl, para que lo puedas leer en casa y tengas una guía. Y del 16 al 31, los comienzos de David, su relación con Saúl hasta su muerte. No la muerte de David, sino la muerte de Saúl. Hablando de reyes, hay que decir, primero de todo, que hay un David en cada vida de un Saúl. Es decir, una de las cosas que nos cuesta dentro de la iglesia y dentro de la hermandad es que de pronto queremos servir al Señor. ¿Os acordáis que el domingo pasado hablamos de diáconos, de servicio, de servir en la iglesia y de dar ese pasito adelante? Pero cuando venimos, los más guapos, Saúl era guapo, era uno de los tíos más altos, más guapos de Israel. No nos confundamos, que Saúl era un tipazo, y aparte era profeta. O sea, cuidado, tenía el don de profecía, y mis respetos al inicio del amigo Saúl. Pero Saúl, con todas sus virtudes, de pronto se encuentra con un David.
Y ese David, vamos a ver en la escritura, que también era guapo, que el tío era talentoso, que además tocaba bien, que cantaba bien, que el Espíritu del Señor estaba con él, que además cuando estaban en guerra era el protagonista, era el que mataba al gigante, era además el Justin Bieber de Judá en ese momento, ¿no? Salían todas las canciones, Saúl sus miles y David los 10.000, o sea, Saúl le tocó, por otro lado, tratar con una cosa que se llama orgullo, y además de una manera muy, muy cercana, porque le vino a tratar en la línea de flotación. Un rey quiere acaparar toda la atención para sí, un rey quiere ser el centro del pueblo, quiere que el pueblo lo quiera, quiere que el pueblo lo entienda, lo respete y lo considere. Y en este caso David empieza, o sea, a ser ese foco de atención en vez de Saúl. Y yo creo que cuando estamos en la iglesia, todos tenemos nuestro David. No sé si te ha pasado, pero todos tenemos a alguien que empieza y predica mejor que uno, canta mejor que uno, hasta es más guapo que uno y a veces parece que tiene hasta mejor ropa. Y tenemos que tratar con eso, porque nos sentimos desplazados, nos sentimos fuera de lugar y nos hacemos chiquititos. Aunque Saúl era más grande que David, bastante más grande, pero nos hacemos pequeños. Y esto es muy interesante, que lleguemos a este entendimiento. En la definición de Saúl, para que lo entiendas un poco, Saúl representa inseguridades. Es decir, inseguridades hablamos cuando ves que alguien tiene el perfil para ocupar tu puesto. Y esto, créeme, que a nivel ministerial genera muchas inseguridades. Y genera tensiones, celos, dudas, porque además empieza a chocar, como estamos hablando, con las ambiciones terrenales, incluso te llegas, he puesto enfermizas, pero estamos hablando de obsesionar. Hay veces que, es que la hermana ha venido con la falda muy corta, madre mía, madre mía. Y vienes al culto y en vez de centrarte en el culto, está nada más que la falda de la hermana, es que además que le queda bien. Pero es que hay que ver, es que si fuera 3 centímetros más para abajo, estaríamos perfectos. Y a lo mejor hasta le quedaría un poco más ancha y ya le queda más. Y yo, que vengo del Zara, pues... entiéndeme, ¿verdad? Los celos, igualmente, dentro de la iglesia es una carcoma, pero dentro de cuando empezamos a trabajar y cuando empezamos a servir al Señor, los celos brotan, brotan. Y no solo brotan, sino que tenemos que tener cuidado, porque además, esto que te estoy exponiendo, también pasa en la familia. Les pasa a nuestros hijos. De pronto son los principitos y viene el hermanito y los desbanca del trono. Y a lo mejor el hermanito es el latazo que llora y el latazo que llama la atención. Pero de pronto nos está quitando la atención y nos está quitando el foco de nuestra vida. Porque yo te estoy hablando de la iglesia, pero es que te lo puedo traspolar a la familia. Porque de pronto tú eras el guapo en caballo blanco, el que la mamá le hacía el huevito con encaje y en el punto de cocción perfecta y con su medida y con su plato súper limpio, con su arrocito y su tomate, ¿no? Ese arroz a la cubana maravilloso. Y de pronto llega un día y dice, háztelo tú, estoy cuidando a tu hermano. Y ella dice... Y luego llega el papá y dice, cariño, ayúdame porque estoy con tu hijo. Y claro, uno de papá quiere sentarse a mesa puesta, tenedor, cuchillo y empezar a comer. Pero no eres tú el centro. Y brota el Saúl. brota algo bastante feo, pero que lo tenemos todos porque representa a nuestra naturaleza terrenal. Fijaros lo que decían los criados. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén,
que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Imaginaros que un criado de Saúl llega a hacerle esta predisposición, y esto además es después de que hubiera matado a Goliat, con lo cual dice, joder, macho, este tío es valiente, se carga al gigante, es famoso, y ahora todo el mundo en Israel, es decir, los criados sabían que David pues sabía tocar, que el tío es valiente, vigoroso, es un tío guerrero, que no habla mucho, que no es un charlatán, que además es guapo, y ya el remate de los tomates, que el Señor está con él. Dices tú, madre mía, pues me queda que me mee un perro, porque a partir de ahí no podemos, es decir, ¿cómo compito yo con esto? Ahora, vamos a enfocarlo de la siguiente manera. Hay un Isaí y un Saúl en cada vida de un David. Y esto es algo que vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si hablamos de David, tenemos a un papá donde es absolutamente invisible. Tenemos a un papá donde David era el último mono de la fiesta, era el que cuidaba las ovejas, era el que estaba fuera de la órbita familiar, era el pequeño, y los hermanos eran mejores y más grandes y más talentosos y más fuertes. Y dices tú, si yo soy David y yo sé que he estado solo en ese desierto, en esa fría noche, en ese calor, han venido leones y los he derrotado, han venido osos y los he derrotado, ha habido momentos donde yo he visto mi soledad y estaba solo, pero he visto la mano del Señor, yo he creído al Señor cuando vi el momento de guerra y mi padre me manda a que le dé los panes, es decir, es que David no estaba ni en la batalla, porque era pequeño, porque era el último de la fila, era el último que había, y además se lo dejaban saber. Y cuando llega, sus hermanos, pues tampoco lo querían mucho, es decir, pero ¿qué haces aquí tú? ¿Qué vienes a reírte de nosotros? Tira de aquí, niño. Eso es lo que estaba pasando en la vida de David. Porque estamos hablando del David maravilloso, pero el David maravilloso tenía un padre que pasaba 4 pueblos de él. Y eso, a cierta edad y a cierto momento, hace una brecha y te enmarca en tu corazón y te duele el corazón y te sientes solo y tienes que batallar con esto. Y luego además tienes un Saúl que es tu rey, donde tampoco encajas. Y tú con tu corazón quieres servir. David fue llamado a la casa de Saúl. Había espíritus que atormentaban precisamente a Saúl a causa de esto. Había un espíritu maligno, demoníaco, que atormentaba a Saúl. Y solo cuando David ministraba se iba. Y como Saúl veía eso, pues más se encoleraba, más salían los celos, más salía el egocentrismo y se levantaba en vez de decirle, oye, gracias David, qué bendición de ministerio tienes, qué unción más bonita. No, cogía una lanza y se lanzaba para atravesarlo por 2. Eso era el reconocimiento ministerial que tenía David. Es decir, en mi casa no me quieren, en la casa del rey tampoco, y ahora, ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo? Y esto es algo que tienes que ver, porque realmente esta es la moneda que tiene 2 caras, pero forma parte de nuestra realidad vital muchas veces. Y te digo una cosa, hermano, para que te sientas bien, para que comprendas esto. Esto es parte del proceso del Señor. Es decir, ser infravalorado es parte del proceso que Dios va a usar para tratar con vuestra vida. Vas a ver que no estás solo, vas a disfrutar de la unción, vas a ver que Dios te da victoria en ciertas batallas, en ciertas cosas que estás peleando. Pero por otro lado, esos momentos de victoria van a estar acompañados de una gran soledad. Porque muchas veces no se entiende. Y donde primero no se entiende es en tu casa. Y ahí tenemos la culpa muchas veces los papás.
que no vemos más allá de nuestras narices, o mejor dicho, no hemos tratado todavía con nuestro saulismo. Todavía queremos ser el centro de atención y sobre todo queremos nuestro momento. Yo creo que cada persona quiere su momento. Pero esto es interesante, porque muchas veces sin darnos cuenta nos encontramos siendo Saúles o nos encontramos siendo Isaías. Cuando eres infravalorado por la gente, normalmente pasan tres cosas. Lo primero, y te digo esto para que entiendas parte del proceso, esto te va a ayudar a buscar la aprobación de Dios en vez de buscar la aprobación de la gente. Y te digo que esto es algo clave y esto es algo fundamental. Muchas veces nos matamos por tener la aprobación, por ejemplo, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro entorno personal. Y por desgracia y por experiencia te digo que a veces eso no llega. Y no solo no llega, sino que no va a llegar. Al mismo tiempo, esto va a provocar que sepamos que nuestra promoción viene de Dios y no de la gente. Os digo lo mismo, miren, cuando nosotros empezamos la iglesia, hace 12 años, año 2009, hubo una cosa muy interesante. Empezamos buscando al Señor. El Señor nos mandó a una hermana que tenía un don profético y aparte, pues estuvimos orando, estuvimos clamando al Señor y el Señor nos dijo, ya es la hora. Y empezamos a orar. Y créanme que realmente yo no estaba buscando promoción. Una de mis oraciones siempre fue, Señor, yo no quiero ser un pastor. Yo estaba viendo lo que había pasado en tantas y tantas iglesias y pensaba que era una responsabilidad grandísima, que era una situación muy difícil y no es un puesto, créeme, que sea fácil de llevar. Y el que anhele un pastorado, pues lo bendigo, pero no sé si sabe lo que está pidiendo. Pero porque no es sencillo, no es fácil. Y la carga que uno lleva sobre hombros es bastante complicada. Pero te digo, mi hermano, que fue en el momento que el Señor habló por medio de otro profeta y otro hermano. Y el Señor me dijo, te doy un corazón de pastor. Hasta ese momento yo no entendía el llamado que Dios estaba poniendo en mi vida. Y fue el Señor el que lo puso, fue el Señor quien lo dijo. Y a partir de ahí te digo que algo cambió dentro de mi ser. Pero es precisamente eso a lo que yo me refiero. En ese momento no éramos absolutamente nadie. Tardamos, me parece que fueron 4 o 5 años para que nos invitaran a una reunión de pastores. La familia, pues levemente apoyó aquello. Hubo un tiempo que realmente se hizo cuesta arriba precisamente por esa falta de apoyo, porque uno espera que su gente esté con uno y no. Pero sigo diciendo lo mismo, la promoción viene de Dios. Y pudimos experimentar que, oye, apareció gente, me acuerdo del apóstol John Morrow, uno de los directores del Centro Nacional de Oración en Estados Unidos, de la revista Hechos, del Callado del Pastor, y apareció aquí. Y me acuerdo que esos días lo pillé como una esponja, hermano, háblame, cuéntame, enséñame. Y fue mi regalo de parte de Dios. Aparte, mi esposa igual pudo tener ese tiempo de calidad. El Señor nos enviaba gente que jamás hubiéramos imaginado, gente de otro entorno fuera de Sion, fuera de Cornerstone, que nos edificó, que nos dirigió, que nos llevó y que no te voy a decir que nos promocionara, pero nos estableció, nos ayudó a levantarnos. Y aquí pues éramos los grandes anónimos, pero para el cielo esos Davids no son anónimos. Al mismo tiempo, claro, esto es un proceso humillante, pero esto es solamente para que no nos envanezcamos y esperemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mira, justo antes de abrir la iglesia, estábamos en otro ministerio.
Y eso era un bombardeo diario. Tienen que salir a predicar, tienen que salir a pastorear, tienen que salir a predicar, tienen que salir... Es que Cristo viene ya, que el Señor viene ya, que la cosa es ya y que todo es ya y ya y ya y ya y vamos, vamos, vamos. Y sabes que te digo que en mi interior había un no, 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 no. Porque yo sabía que no era el tiempo de Dios. Dios no tenía preparado todavía lo que Él quería hacer con nosotros. Dios todavía no había preparado el contexto de Monte Sión como es en día de hoy. Nosotros no estábamos listos. Y no se trata de ya, de estar dispuestos, de que oran por mí y me envían. Porque no estás listo. Y porque Dios prepara las cosas en su tiempo. La fruta madura en su tiempo. Hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo donde Dios te prepara, te forma, te alista. Y hay un tiempo donde Dios realmente te alinea con tu presente y con tu futuro. Y qué bueno es estar en ese tiempo. Porque en ese tiempo todo va bien. ¿Hay luchas? Sí. Pero todo va bien. Todo va en su orden. Viene gente, como os digo, vienen hermanos donde uno no se espera. Pero Dios tiene que tratar con tu persona. Y lo primero es que Dios tiene que tratar y romper es tu orgullo. Porque aunque no te des cuenta, y uno no se da cuenta, y nosotros salíamos de una escuela bíblica, del seminario, habíamos estado en convivencia con Pastor Bailey, que de verdad me hubiera encantado que lo conocierais personalmente. Era un superhombre de Dios. Y créeme que hasta dentro de eso hay un orgullo. Y hay una dependencia ministerial. Ayer lo comentaba predicando en la India. Precisamente lo más fácil para nosotros es preguntarle al pastor o preguntarle a Pastor Jan. ¿Por qué? Porque mi pastor me ama y sé que es un hombre de Dios. Sería lo más fácil. Pero ¿dónde queda entonces tu relación personal con Jesús? ¿Dónde queda que Dios te hable? ¿Dónde queda que Dios te levante, Dios te edifique? No somos piojos espirituales que chupamos, chupamos, chupamos. No. Somos parte de un cuerpo, estamos unidos. Hay una transmisión de ADN, sí, pero es diferente. Y algo que hace que realmente esto no funcione normalmente es nuestro orgullo. Y necesitamos que Dios lo trate. Porque además, ¿sabes lo que ocurre con eso? Que mira, te doy 3 versículos, hay un montón más, pero yo he cogido 3. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y la primera, en los ojos altivos. ¿Y sabes qué pasa cuando tú estás en un pastorado? Que lo que menos debes de tener es orgullo. O cuando tú estás sirviendo al Señor, lo que menos puedes tener es orgullo. Son lujos que no te puedes permitir. Es que como me dice el hermano esto, es que como tal y que cual, es que como me llaman la atención. Pues sí, porque es bueno que te llamen la atención, porque es bueno que te corrijan, porque el Señor al que ama instruye, disciplina, ordena. Es bueno que te llamen la atención. Fijaros lo que dice 1 de Pedro 5.5 y Santiago 4.6, que más o menos es lo mismo. Yo creo que estaban escribiendo las epístolas y se copiaron el versículo. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Fijaros lo que le dice a los jóvenes. Jóvenes, hazle caso a los mayores. Y todos sumisos unos a los otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, cuando está hablando de que es que yo, Dios resiste al es que yo. Dios resiste al soberbio. Dios resiste al que todo lo sabe. Lo hablábamos el domingo pasado, un vaso lleno no le entra más agua. Y cuando no le entra más agua, el agua no se renueva y el agua se estanca. Y cuando se estanca, huele. Y no te das cuenta. Lo peor de esto es que no te das cuenta hasta que alguien te dice, ni me acerco. Y empiezas a verte solo. Y dices, ¿y por qué me veo solo? ¿Sabes por qué? Porque olemos. Olemos a vaso lleno. Solo queremos hablar de nuestro libro y sale el Saúl. Fijaros lo que dice el Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia.
antes de que tu vida se rompa, antes de que fracases, empiezas con la soberbia. Y qué tremendo. Es decir, es que no sé por qué me pasa esto. Pues a veces hay que ver las raíces, y las raíces están en la palabra del Señor. La raíz puede ser eso. Ahora, seguimos hablando y seguimos revisando la moneda. Tiene dos caras. Hemos dicho que ser infravalorado es parte del proceso que Dios usa para tratar con nuestra vida. Pero te digo algo, cuando eres un David, en la etapa primera, al principio de todo, es muy fácil que la gente no te vea. Y tú sepas lo que Dios está haciendo contigo, tú hayas derrotado leones, matado osos, hayas tenido esa comunión preciosa con el Señor, pero de pronto nadie te ve y estás solo. Y bueno, te digo algo, Dios sí te ve, Dios sí está ahí, Dios está pendiente. Por eso cuando Dios le habla a Samuel, y esto es muy interesante, dice, el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí es algo que oye, el único que ve tu corazón es el Señor, y ahí no puedes engañar a nadie. A mí me puedes contar 40 cuentos, y los que quieras. A Julieta también, puedes contárselo a quien quieras. A veces le contamos cuentos a nuestros propios maridos o esposas. O hijos les contamos cuentos a nuestros padres. Juanmi no, pero... Pero el que sabe lo que hay de verdad en el corazón es el Señor. Ahí no hay debate. Ahí no hay argumento delante del Señor. ¿Qué vas a decir? No, Señor, es que... No. Ahí no hay tontería. Dios es tan grande, Dios es tan verdad, tan real, que ahí no hay excusas. Y ahí es donde realmente el Señor señala en nuestro corazón. Y por desgracia muchas veces miramos lo externo, lo aparente, lo de afuera, y los David quedan desapercibidos. Ahora, algo que tenemos que pedirle al Señor, y yo creo que es clave, y clave en la vida de Samuel, y es que Samuel puso a ambos, tanto a Saúl como a David, en sus llamados. El resultado final es dispar. Es decir, Saúl tomó sus malas decisiones, David también las tomó, pero cómo reaccionaron fue lo que hizo la diferencia. Pero la función del líder, la función del papá, la función de la mamá es poner a esos chicos en los raíles de su llamado. Es que seamos la lanzadera del cohete, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Debemos de ser las lanzaderas del cohete. Y el cohete debe ser el punto de partida. Para tener el cohete hay muchos años de trabajo. Para tener el cohete hay muchos años de investigación, hay muchos años de prueba, fallo, error, muchos años de aprendizaje. Pero ellos son el cohete. Y necesitamos en la iglesia más que nunca esos Davids. Por eso, fijaros que esto es muy interesante. 1 Samuel 16:1 dice el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fijaros que Samuel llegó a amar a Saúl. Empezó diciendo, Señor, te han desechado. Cuando el pueblo había elegido a Saúl, cuando el pueblo había pedido a Samuel rey, Samuel lloraba, diciendo, Señor, no están entendiendo que tú eres el rey de sus corazones, que tú eres el rey de sus vidas. No están entendiendo que no necesitan un rey, que ellos son un pueblo santo, una nación santa, y que tienen al rey de reyes como Señor y señores. Y el Señor le contesta a Samuel, mira Samuel, no llores porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Tremendo. Pero el corazón de padre hizo que Samuel llegara a amar a Saúl, y aun cuando había pecado y lo había hecho mal, ese corazón de padre estaba todavía clamando por ese hijo que había sido perdido.
Había sido desechado y a Saúl además le cuesta su vida. Y esto es duro de asumir para un padre. Pero fijaros que el Señor tenía todo preparado, el Señor tenía todo bien ubicado. Porque como os digo, para tener el cohete hay mucho tiempo de investigación y mucho tiempo de trabajo. No era casualidad que fuera en Isaí, que fuera en Belén. Porque el Señor había estado preparando el corazón de ese muchacho. Ahí en la soledad, ahí en las noches del desierto, en el calor del día, el Señor había estado preparando a ese muchacho. Y ahí es donde tenemos que decir, Señor, abre nuestros ojos espirituales para saber dónde están esos muchachos. ¿Dónde están esos anónimos? ¿Dónde están? A lo mejor con esta palabra despierto también a los muchachos para que puedan encontrar su llamado, su destino, y se puedan encontrar con el Señor. Y se conviertan precisamente en estos David, como dicen, he visto a David, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y Jehová está con él. Y como he dicho, la clave, y vamos a ver esto brevemente, la clave es que Dios lo plantó y Dios lo preparó. Y te digo algo, estás aquí porque Dios te ha plantado y te está preparando. Escúchame bien, da igual la edad que tengas, Dios te puso aquí porque Dios te está llamando y Dios te está preparando. No eres un fruto de casualidad. ¿Sabes lo bueno? Que tienes todo el conocimiento disponible. Tienes una universidad cristiana detrás, tienes una escuela bíblica detrás, tienes todo el precio que pagaron nuestros padres espirituales, desde Pastor Bailey, Pastor Jan, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes una casa espiritual, tienes el sacrificio de mi vida, que estamos corriendo la carrera. Y has nacido en esta casa y no es casualidad. Y tienes ese ADN, te guste o no te guste. Que sabe tocar. Lo he dicho siempre y vuelvo a repetirlo. Miren, tienes que ser el mejor en lo que haces. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Déjate las medianerías. Déjate la mentalidad de mendigo. Déjate tantas cosas que nos mete la sociedad. Con un 5 vale. Con un 5 si me descuido suspendo. Tenemos que ser los mejores en nuestro oficio. Mira, algo que he descubierto en esta semana. Cuando hablaba de es valiente y vigoroso, habla de un corazón para proteger. Y te lo voy a enseñar. Valiente y vigoroso viene de la palabra hebrea chayil. Y está compuesto chayil de 3 palabras. Chet, Yod y Lamed. Y fijaros lo que significa. Chet dice un lugar de seguridad y protección, un santuario. Yod significa un brazo fuerte y poderoso. Y Lamed es el cayado del pastor con el que se dan órdenes y demuestra autoridad. Eso es lo que significa en nuestra traducción que es valiente y vigoroso. Y yo quiero ser eso. Miren, es que lo leía y digo, wow, yo quiero que la iglesia sea ese lugar de seguridad, protección y un santuario. Yo quiero ser eso. Significa que tenemos un brazo fuerte y poderoso. ¿Cuántos lo quieren? Ok, y significa que tenemos autoridad. Y no solo se dan órdenes, sino que se demuestra por el peso de la gloria del Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que, hermanos, lo queremos en nuestra vida. Miren, hombre de guerra. Y ahí donde digo, mire, Pablo lo dice, que debemos de tener mentalidad de soldado. Y muchas veces tenemos de todo menos mentalidad de soldado. Fijaros lo que dice Pablo, dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es nuestra mentalidad, nuestra manera de entender que estamos en el reino de Dios, que estamos en la iglesia.
Y Pablo lo dice, mentalidad de soldado. Yo muchas veces de broma y de risa empiezo con el garrote, que esto, lo otro. Pero es verdad. En el fondo es verdad. Tiene su sentido. Hay que tener una militancia. ¿Y sabes el problema de la iglesia? Que llegamos al instituto y me quito la camiseta de cristiano. Que llego a mi casa y me olvido lo que soy. O me voy al trabajo y soy el graciosillo del grupo o el gracioso de turno. Y no estamos militantes. No estamos vigías. No estamos pendientes. No, o sea, cuando los vemos pasar decimos, ay Señor, madre mía. O nos sale algo en el Facebook y entonces, o algún hermano nos dice algo y claro, venimos y le decimos al pastor, no, pastor, es que claro, o sea, venimos al capitán de la guardia cuando tenemos un ejército. ¿Me comprendéis? Debemos de recuperar la militancia, hermanos. Otra característica preciosa es prudente en sus palabras. Y debemos de aprender prudencia. Prudencia. Debemos de aprender a hablar. O reaprender. Yo creo que hablar sabemos todos, pero reaprender. Creo que es algo muy interesante. Hermoso. Y hermoso para mí, te lo voy a resumir. Puedes decir, Dios te ama. Oh, Dios te ama. Y muchas veces hablamos del Señor y ni nosotros nos lo creemos. O directamente ni lo hablamos. Y el Espíritu Santo hermosea el rostro. ¿Qué tiene este muchacho que brilla? El Espíritu de Dios. Cuando no brillas, ¿qué tiene este muchacho de diferente? Que tiene al Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. Que Jehová está con él. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Nuestra manera de caminar. Si nosotros caminamos conforme a los caminos del Señor, el Señor camina con nosotros. Si nosotros nos dedicamos a hacer lo que nos da la gana, llega un momento que el Señor dice, y cuando te vienes a dar cuenta, estás solo. Y tienes que clamar, y tienes que buscar por misericordia, y tienes que volver a arrepentirte, y tienes que volver a pedir perdón. Pero realmente tenemos necesidad de esto. Está nuestro corazón tan endurecido que somos incapaces de ver los beneficios de caminar en la fe. Está nuestro corazón tan negro y tan duro que aunque sabemos que tenemos que esperar a que venga el siervo o la sierva de Dios, que hacer las cosas bien, en una palabra, nos ponemos a hacerlas a nuestra manera por no esperar. Es tan difícil pagar ese precio. Y te digo algo, a día de hoy, cada día lo pienso más, yo no cambiaría mi vida por nada. Mi vida con el Señor. He estado en valles, he estado en sombras de muerte, he estado en momentos de angustia y he estado en momentos de necesidad. Pero en todas y cada una ha habido un brazo fuerte y firme, ha habido un brazo de amor que me ha levantado, que me ha sacado, que me ha empujado hacia afuera y me ha suplido toda mi necesidad. Y te digo que si no camino con el Señor, mejor no camino con nadie. Si me falta el Señor, yo no quiero caminar en esta tierra, porque estaría solo. ¿Y sabes lo que pasa cuando te sientes solo? Que no tiene sentido la vida. Y cuando no tiene sentido la vida, se hacen muchas tonterías. Pero Cristo da sentido.
Él es nuestro sentido. Él es nuestro norte. Él es nuestra verdad. Él es el camino. Y Jesús, te amamos, Señor. En tu nombre, Jesús. Ponte de pie, vamos a cerrar aquí. Vamos a pedirle al Señor, mira, yo quiero orar de que el Señor levante de una manera poderosa nuestra generación, que el Señor levante de verdad ese clamor por servir al Señor, por caminar una vida recta y firme delante del Señor. Así que, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, te clamamos y te pedimos, Señor, por tus hijos, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú pongas ese anhelo de servirte, ese amor, Padre, que tú endereces nuestros caminos, Señor, Padre, que podamos venir delante de tu presencia cada día, cada mañana, Señor, y entregar nuestra vida a ti. Te pido, Jesús, que tú obres, Señor, de manera sobrenatural, Padre, que quites de nosotros, Señor, Padre, toda apariencia, toda falsa apariencia, Señor, y que hagas algo nuevo. Te pedimos que hagas todo nuevo en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que el Señor os bendiga. Nos vemos.